para que iniciemos nuestra cuarta sesión del seminario permanente de investigación sobre estudios del capitalismo histórico y contemporáneo. Seguimos con la lectura propuesta de Eric Hobsbawm, pero ahora estos otros dos capítulos vinculados a los ganadores y el capítulo 9 que es cómo se va transformando la sociedad que se tiene en su momento, ¿no? Eh, no sé si quieran comentar algo o cómo podríamos hacerle. Hacer, digamos, unas rondas o comentarios sobre estos dos capítulos Mm, que nos permite redondear, digamos, este apartado, esta parte del libro, ¿no? Y nos da una referencia de lo que es el mismo libro y la especificidad histórica que se está viviendo en el desarrollo del capitalismo del siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, sin llegar propiamente a cubrir toda la segunda mitad, ¿no? Pero no sé, ¿cómo ven? Pues sí, pudiera ser una ronda, de los capítulos. ¿O cómo ven primero un capítulo y luego el otro? ¿O juntos? Yo estaba pensando juntos, Ok. poder, poder hacer un aglutinamiento para Ujú, que nos dé tiempo de cerrar con todo, con lo que hemos estado planteando y poder en esta misma sesión identificar algunos aspectos que nos permitan ir trabajando posteriormente, ¿no? Y ver qué ujú. podemos, cuál sería nuestra directriz, que así no lo habíamos propuesto, ¿no? De un inicio. Yo nada más quisiera hacer un par de comentarios en torno a a los dos capítulos. Eh, y sin duda alguna no me voy a meter con la discusión que se plantea ahí sobre Bakunin, que es muy interesante, pero sí quiero establecer un ejercicio de que esta etapa del desarrollo histórico de la sociedad global, que no sé si hasta decirle sociedad global al planteamiento, por te digo por qué y cuando me invitaban a hacer la presentación del eje de doctrinas, como lo presentaba. Pero ciertamente, es un eje, es un par de capítulos, sobre todo el primero, que nos identifica como ganador al propio proceso de acumulación de capital, pero bajo una forma lógica, una especificidad histórica, que es la de el reparto del mundo. Busca repartirse el mundo, el capital, a través de las naciones, pero todavía no va a llegar eso, sino, desde mi óptica, hasta la Primera Guerra Mundial, aunque para Lenin este proceso ya se venía desarrollando previamente. Yo creo que el gran ganador es la acumulación de capital en su forma industrial, pero no menoscabar las formas comerciales y financieras. Es decir, la acumulación de capital viene desarrollándose, sí, por crecientes tamaños de empresas productivas, pero también empresas que están dedicadas al comercio y sobre todo crecientes empresas que se están dedicando al otorgamiento de crédito, crédito a la propia producción, crédito a los gobiernos, crédito a las naciones. De ahí uno de los conceptos que se habla mucho en el imperialismo como exportación de capital, es decir, cómo desde los centros trasladan el capital, ¿no? Primero, o sea, lo que quiero plantear. Y en segundo, vinculado también al segundo capítulo, se empieza a vislumbrar, ya es muy claro, cómo empiezan a emerger estos poderíos regionales vistos por un lado en Rusia, lo que hoy sigue siendo, o lo que hoy es Rusia, ¿no? Y antes era Rusia y después llegó a ser Unión Soviética y la Unión Americana de los Estados Unidos, ¿no? Como centros
dominantes de esa concentración capitalista. Porque si bien Estados Unidos en la segunda mitad de la década de los 60 sufre esta guerra que bajo mi lectura muy sencilla y simplista, planteo a los alumnos que eliminó la vieja forma de propiedad esclavista y feudal sureña en pro de la expansión de acumulación de capital, propiedad privada industrial que se tenía en el norte-este, ¿no? Y de ahí esa forma de la integración de la Unión Americana. Y ese camino hizo consolidar a Estados Unidos como una gran región. Yo creo que el tamaño sí cuenta y la cantidad de recursos sí cuentan. Estados Unidos no es cosa menor, porque integrarse toda esta región de Texas, Nuevo México, Arizona y más la parte californiana, hizo, digamos, un acoplamiento una suma de bloques que integraron un gran poder regional visto en esta nación estadounidense, ¿no? Y por el otro lado, ahora que estoy leyendo algunas cosas de geopolítica, Rusia vista como le llaman el corazón del mundo, ¿no? Dicen que para poder conquistar al mundo hay que conquistar a Rusia, ¿no? Quien domine Rusia tiene una gran ventaja de dominar al mundo, ¿no? Por eso también todos los grandes conflictos, ¿no? Y esto viene ya desde hace décadas y décadas, ¿no? Esta idea tiene que ver con aspectos otra vez geopolíticos, porque Rusia está vinculada ahora sí que a este gran espacio euroasiático africano, ¿no? Aunque de África está un poquito despegado, pero geográficamente está muy vinculado. Entonces, se están preparando los tambores de guerra, literalmente, a finales del siglo XIX, pero el gran comandante de esto, desde mi óptica, es el capital. Aunque posteriormente para el mismo Hobsbawm, el capitalismo en el siglo XX entra en un gran paréntesis desde el estallamiento de la Primera Guerra Mundial y hasta la caída del bloque socialista, ¿no? Por eso aquello de lo que decíamos del corto siglo XX, ¿no? Eh, Comentario adicional, estaba en algún otro evento y comentaban, no sé si lo hemos comentado aquí también, pero decían, ¿qué tanto es cierto que el siglo XX fue corto? Creo que también traes tú esa idea, Luz, porque hay muchas cosas características del siglo XX que siguen siendo hoy día en el XXI, ¿no? Y parecería que con la crisis pandémica, me gustó mucho tu planteamiento, porque metodológicamente podría generar una propuesta de análisis de largo plazo, que el siglo XXI inicia con la crisis estructural pandémica y no con la crisis del 2008 que muchos economistas y financieros plantean, ¿no? Porque tienen un mayor calado. Entonces, ¿cómo nos permite esta obra de Hobsbawm y estos capítulos últimos y la discusión que hemos tenido, identificar una trayectoria de largo plazo para poder, digamos, ubicar, ¿no? Algunas temáticas? Pero bueno, ahí ese es mi comentario, ¿no? Específico. Muy, ¿Quién? muy interesante esto que comentas, Miguel Ángel, sobre quiénes son, bueno, más bien quién es el ganador y en general lo colocas como esta cuestión que es el capital, ¿no? La acumulación de capital. Fíjense que yo cuando leí la primera parte de este capítulo 8 de los ganadores, como que fui visualizando
esta narrativa del crecimiento tan vertiginoso y sobre todo, me atrevería a decir rápido de Estados Unidos, ¿no? O sea, un crecimiento de Estados Unidos sin precedente, ¿no? Pero algo que me llamó la atención es cómo se empiezan a crear una serie de mitos, por llamarlo de alguna manera, a favor de esta cuestión de crecimiento, ¿no? Entonces hay una parte que a mí me gustó mucho de Hobsbawm sobre esta construcción que hace del oeste, ¿no? De esta cuestión regional del oeste. Y sobre todo, cómo llama a lo desconocido, vuelve a otra vez a retomar esta cuestión de lo desconocido o de lo diferente como la cuestión de lo salvaje, ¿no? Y realmente es una negación, así como yo lo veo, de los otros, ¿no? Sobre todo de negar que existen otras diferencias, otras posturas, otra forma de ver el mundo, pero que son diferentes y que no son compatibles con esta cuestión de que la acumulación de capital y sobre todo que entorpecen la apropiación, ¿no? Sobre todo pensando en todos estos indios que fueron prácticamente aniquilados en Estados Unidos para poder armar este crecimiento. Y algo que llama notoriamente, o me llamó mucho notoriamente la atención, es de cómo se va construyendo el concepto de libertad. O sea, un concepto de libertad muy acotado al hombre blanco, ¿no? Lo menciona Hobsbawm, a estos hombres que solamente tienen la fortuna de hacerse al ideal de la libertad. Y cómo también existe en este crecimiento vertiginoso de la economía norteamericana, un bastión de población que también se puede enriquecer, ¿no? O sea, que también puede salirse de este esquema, de la empresa burguesa y que a través de lo que hoy vemos con muchísima claridad, con el fraude, con la corrupción, con el soborno, con negocios ilícitos, esta otra versión de ser o de acercarse a la riqueza. Y también de este primer capítulo recordé lo que tú decías, Miguel Ángel, en otra de las sesiones, la importancia de la guerra civil en Estados Unidos, que yo creo que sí hay que poner mucho énfasis en nuestros cursos de doctrinas, porque hay veces que estamos tan metidos en el desarrollo histórico, quizás muy europeo, y lo digo sobre todo por las lecturas que se hacen en Doctrinas 2, que se dice, bueno, y en Estados Unidos un hecho relevante es la guerra civil, ¿no? Y nada más nos referimos a la guerra civil con esta visión de el norte y el sur que están en este conflicto. Pero creo yo que hay que considerar esta visión muy economista que al menos Hobsbawm la deja muy en claro de cómo son dos visiones de producción. O sea, son dos visiones de producción y sobre todo, ¿por qué era necesaria la abolición de la esclavitud? ¿No? No por una cuestión netamente de que me importa el individuo diferente, el negro, ¿no? Sino me interesa por una cuestión netamente económica, ¿no? Entonces, ¿cómo se van
desmontando, ¿no? Estos mitos de que, híjole, ellos, eliminan la esclavitud y con esa visión que a lo mejor una lectura muy general te da cuenta de que la cosa no era igual. Y creo yo que también en este capítulo hay una parte muy interesante de Hobsbawm sobre y cómo poder imitar al nuevo, a la nueva economía que ha emergido y que se visualiza como la punta de lanza para el crecimiento, ¿no? Entonces, habla de casos, me quedé muy sorprendida con el caso de Japón, de Prusia, pero también cómo Hobsbawm empieza a meter, estamos hablando de la idea de China, ¿no? O sea, pone ahí unos párrafos muy pequeños a China diciendo, como si fuera un gran previsor y diciendo, China no pretende tener un crecimiento similar, pero es la única que puede ponerse de tú a tú por el propio crecimiento norteamericano, ¿no? Entonces, creo yo que fue muy ilustrativo. Y en el segundo, me quedo con la idea de esta sociedad en transformación, sobre todo con estos discursos que también se ven en Doctrinas 2, todo lo del socialismo utópico, el socialismo científico, todos estos discursos como asociados a esta nueva forma de sociedad que los grandes teóricos se están visualizando. Y una pregunta que lanza, dice Hobsbawm, Marx, pero que no me queda todavía, como que digo, me faltó todavía tener como elementos para poderla responder, es cómo derrocar de forma indirecta a la sociedad burguesa. Cuando ya se hicieron todos los intentos de manera directa, y pone el caso que dice que es más simbólico que representativo, la Comuna de París y los esfuerzos de la Primera Internacional. Y yo trataba como de responderme y dije, ¿qué es esto de forma indirecta? O sea, ¿cómo derrocas a una sociedad que se llama burguesa? Cuando muy probablemente también Marx lo visualizaba como pareciera ser que la sociedad se va a dejar derrotar, ¿no? Y volvernos en esta visión muy al estilo Marx, igualitaria, ¿no? Entonces, creo yo que esos aspectos que yo ahora he mencionado me llamaron poderosamente la atención de estos dos capítulos. Eso sería mi comentario. Adelante, Luz. Muchas gracias, Sí. pues a mí me provocó ir pensando no solamente los dos capítulos y el cierre que nos estamos dando por Hobsbawm, sino todo lo que las doctrinas nos están dejando, bueno, el periodo de modernidad y lo contemporáneo, donde hay que seguirlo arrastrando o lo mencionaba recién Nancy, cómo dar respuesta a lo que se da incluso por hecho. El triunfo de la Revolución Francesa y pareciera que el mundo despertó lleno de iluminismo y que el mundo es otro. Las inercias que hay geográficas que lo estamos también nombrando. No, decirse ruso es distinto a decirse, y le pongo el fantasma de nacionalismos. ¿Qué soy? Soy británico y eso tiene todo un peso histórico, ideológico, económico. Soy norteamericano, sí, pero mi color de piel no es ni debe ser igual al que le estoy pagando un salario o al que le estoy dando la libertad. Por ejemplo, este siglo XIX con un Alexis de Tocqueville, que también está diciendo la democracia no es para todos, la democracia tiene color de piel, la democracia tiene factura de propiedad. Creo que toda esta riqueza y tiene que ver, esta riqueza de pensar en tiempos ya vividos y que tuvieron un final
o estos tiempos que los seguimos pensando y recogiendo lo que decía Miguel Ángel. Empezó ya el siglo XXI, ¿con qué está empezando o qué larga vida o qué corta vida pudiera tener ese llamado siglo XXI? Entonces creo que es también el pretexto de poder encontrar, y en Hobsbawm su método marxista, sí, y sirve también como didáctica, qué es lo estructural y qué es lo superestructural. Incluso como socióloga, sí, yo me subo al árbol de lo superestructural y sí, pudiéramos decir, hasta evidente, grandes cambios y momentos económicos que traerán su respuesta y sus preguntas en los ámbitos culturales, ideológicos, incluso hasta religiosos. Hay un tema también, Doctrinas 2 y desde Doctrinas 1, el protestantismo. Y a veces no lo decimos tan evidente, pero esa búsqueda, y sería también un buen tema de investigación, cómo permea esa visión protestante a lo capitalista, o cómo poder identificar ese vínculo de lo protestante, incluso con esa queja que se da en el sentido positivista y de la civilización. Los católicos parecieran condenados a ser pobres y pensar en otros escenarios. Lo protestante pareciendo que irremediablemente atraen, saben organizarse, ahorrar. Y hay un tema que también yo pondría con énfasis como un tema eje, la racionalización. Y creo que es un tema eje, un concepto eje que para nuestras 4 licenciaturas nos da. Lo administrativo tiene su racionalización y es toda una parte de la disciplina. Lo económico se legitima, la ciencia económica, con la racionalidad. Medir, observar, probar, volver a echar a andar hipótesis. La sociología, somos también una disciplina que nos cuesta mucho trabajo encontrar esa racionalidad, o que incluso a veces hemos caído en ese vicio de lo rural parece menos racional que lo urbano. Lo económico tiene una racionalidad y el Estado tiene que volverse racional. Instituciones incluso como desde la sociología, como la educación, su fin, su éxito, su eficacia está probada en lo racional del pensamiento. Creo que nuestras disciplinas, el derecho, bueno, también nombrar que esa racionalidad tiene que estar cubriendo argumentos, agentes, el elaborar constituciones, el seguir estados de derecho. Creo que un tema eje fundamental y del que podemos también sacar muchas preguntas, reflexiones e incluso seguir defendiendo nuestras licenciaturas o nuestras disciplinas es la racionalidad. Entonces creo que también la racionalidad, la racionalización, ya como un ejercicio de lo racional, y ponerle geografías desde discursos de algunas teorías. Por ejemplo, Malthus también, este fenómeno de lo poblacional pareciera que no tiene racionalidad, sin embargo, se convierte en un momento de poder observar, por ejemplo, pobreza, riqueza, migraciones, por qué nacen más pobres que ricos. Un Malthus que lo dice así tal cual y con toda esa intención de privilegiar. Y entonces, pensando con todo ello, con este método marxista de Hobsbawm, también algo que me hace ruido, ruido para pensar, las ideologías. Volviendo a, pues sí, pasó la Revolución Francesa y nos dejó los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Y o lo repetimos solamente como retórica, o en qué momento esperamos incluso que el Estado
sea racional hablando de esos grandes valores. Y entonces las ideologías creo que también merecen una respuesta de qué son, qué tan válidas se vuelven y quién tendría en una sociedad política que volverlas legítimas. Otra cuestión que también con Hobsbawm llama la atención, la cuestión del fenómeno poblacional y que va muy ligado con fenómenos que también hemos hablado aquí, la guerra y la paz. Una nación en paz pareciera que no tiene que recurrir a migraciones forzadas o literalmente poder mantenerse vivos si abandonas un territorio. La paz y la guerra se puede medir en lo poblacional con estos ciclos que también caen en lo económico, en lo sociológico, en qué momentos la prosperidad económica ha generado crecimiento poblacional. Incluso hablando de este siglo XX, un tema que también es obligado y que ojalá le pongamos literatura y discusión, el Estado benefactor. Y entonces poblaciones grandes en número, pobres, parece que son el terreno fértil para que el Estado pueda implantar y legitimarse estados benefactores. Lo dejo también ahí y bueno, nosotros somos literalmente hijos de un Estado benefactor, de una Latinoamérica benefactora y pues que también estamos buscando ese momento de ¿y por qué terminó y tuvo que terminar de esta manera? Y concluiría yo con dos aspectos, uno muy ideológico, pero también pragmático, y es importante saber quién lo está diciendo y por qué. Hubo dos frases que a mí me marcaron, incluso las pongo entre comillas. Ser esclavo, todo el universo que implica y no nada más de mi figura si yo soy el esclavo, sino dónde está el gobierno, el Estado, el resto de la sociedad, el discurso y la práctica para que yo pueda decir soy esclavo. Y su contraparte, y que bien lo podemos ubicar en este nacionalismo WASP norteamericano, ser libre. Que se necesita para ser libre, quién lo dice, por qué lo dice e incluso quién enseña a usar la palabra libertad. Y concluiría con, en esta búsqueda de agentes, también hay que darnos la tarea de qué es la clase media. Generalmente hablamos de burguesía y proletariado y creemos que también trabajo y capital lo resuelven de una manera muy lineal, pero el papel de las clases medias creo que vale la pena ser estudiado, llevarlo a las distintas latitudes que hemos nosotros localizado y que autores que también lo han planteado en incluso en esta gran pregunta de cuál ha sido la época dorada de las clases medias. A veces incluso se dice que el siglo XVII fue la conformación y el mejor momento para ser profesionista, ser una población urbana, ser educado en poder hablar de política y poder hablar de sociedades organizadas, pero ¿qué ha pasado con la clase media o incluso hasta el día de hoy? ¿Quién es una clase media y por qué? Otro grupo que también, y lo trajo a propósito en este cierre Hobsbawm, los intelectuales. Le pone la voz de Gramsci, pero también a quiénes, por qué, qué son y en dónde están los intelectuales o qué peso tienen en una sociedad. Otro grupo que también yo seguiría preguntando, la nobleza. Y ni modo, pues sí, hay que voltear otra vez perdón, a Europa. Y ni modo, sí, todavía ellos tienen motivos de ser políticos, viendo a sus reyes, a sus futuras reinas y haciendo de nuevo ideología de quiénes son los nobles.
Y una última distinción que también nos engloba a todos, incluso nos educaron a nosotros, tres bajo estos parámetros de lo rural frente a lo urbano. Le pusieron teoría, le pusieron ejemplos, le pusieron cifras, pero creo que son grandes temas que hay que darles vida, buscarles sus autores y pues apropiarlos como temas de investigación. Yo aquí este fue lo que me hizo pensar estos dos últimos capítulos y pues gracias por el espacio. No, gracias a ti, Luz, por la colaboración, el trabajo que hemos venido desarrollando. Yo creo que das muchos elementos, igual Nancy, ¿no? Las discusiones. Y pues realmente es muy divertido y es muy apasionante, ¿no? Leer a Hobsbawm, y no solamente a Hobsbawm, sino a autores de ese calibre, ¿no? Yo creo que independientemente del nivel de profundidad que lo tracen, yo creo que son un conjunto diverso este, de, permítanme un momentito, nada más, para ponerme un poco la luz. Un conjunto diverso de temas, pero como que el nivel, ¿no? En el que se va desarrollando, porque leer a Fernand Brodel, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? O sea, una cosa muy voluminosa, y Hobsbawm, aunque tiene muchas cosas, trata de ser didáctico y meterle, y es difícil meter todo en poco espacio, ¿no? Eh, Me quedé con un comentario. Cuando yo hacía las presentaciones o me invitaban a hacer presentación del eje curricular de doctrinas, de hecho tú eras la coordinadora, no, si no recuerdo, Luz, tú ibas con una licenciatura y yo iba a otra licenciatura. Yo les decía a los alumnos, ¿qué es doctrinas? ¿No? Y para que no se aburrieran por lo del TGA, digo, es ver el mundo, en doctrinas uno, es el mundo europeo. En Doctrinas 2 es el mundo europeo con las colonias, ¿no? O sea, y en Doctrinas 3 es el mundo mundial, eh, eh, permitiéndoseme esa tautología, ¿no? Porque se iba desarrollando paulatinamente este proceso de expansión, ¿no? Cada vez mayor. Y en Doctrinas 2 ya es la antesala, lo que hemos venido viendo en este seminario, del siglo XX. ¿Cómo se están preparando las fuerzas geográficamente, políticamente, económicamente y demás para empezar a expandir, ¿no? O sea, sí, ciertamente Occidente, o bueno, sí, Occidente fue creciendo, visto en Estados Unidos, pero eh, cómo poco a poco empezó a darse una integración, o sea, vínculos más cercanos, y parecía que estábamos muy alejados en el siglo XIX, y no solamente por cuestiones de transporte, sino por cuestiones de lo sistémico cuando pasaba algo en un espacio. Por ejemplo, hoy en la mañana platicaba con mis alumnos en un grupo, les decía, la crisis. Las crisis a finales del siglo XIX, XX, se volvieron más sistémicas, es decir, que son más contagiosas, por decirlo así. Las crisis a mediados del siglo XX eran más geolocalizadas y menos virulentas, por decirlo así, sí, con sus peligros. Entonces, yo creo que adentrándonos, más bien ya llegando a finales del siglo XIX, nos estamos adentrando al siglo XX y a este proceso de mayor interconexión o dependencia, ¿no? Vinculada. Era un comentario que quería hacer. Y sin duda alguna, Luz, eh, hiciste una lista, tú también mencionaste un conjunto de temas
Y ya entre las dos, o sea, ya dieron muchas vertientes, ¿no? Hacia dónde nos podemos hacer, ¿no? Yo creo que esta lectura nos ha dado un panorama y podemos ir sacando cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de trabajar algunos aspectos, porque no es la primera vez que lo mencionas, Luz, aspectos poblacionales, ¿no? Poblacionales. Y sin duda alguna nos metemos con Malthus. Una crítica, y ahí voy. Cuando yo era estudiante de licenciatura, pensábamos que Dios Marx, era imbatible, ¿no? Hasta que, por ejemplo, vimos una crítica de Bakunin y vimos y luego yo platicaba con algunos compañeros y decían, no, es que Marx al que trata peor es a Malthus, lo pone como lazo de cochino. Sí, sin duda alguna. Pero iniciado el siglo XX, en el periódico La Jornada, sale una columna de Alejandro Nadal que habla sobre las horas de Itaca. Y las horas de Itaca reivindica la forma de generar valor y pagar el trabajo con horas vale, ¿no? Cosas que fueron fuertemente criticadas por Marx a otro anarquista, a Proudhon, ¿no? Diciéndole, Prudo, tú eres un infantil porque ya parece que este sistema va a querer la necesidad de utilizar papelitos que digan vale tanto de hora para que la gente resguarde su valor de su trabajo. Y en la misma capital del mundo capitalista, en Nueva York, en unas afueras, ¿no? Y que se llama una región Itaca, pues estaban haciendo eso. Y la respuesta de la gente fue, porque si utilizamos el dólar, pierde poder de compra por la inflación y es muy sensible a no ser recibido en otras partes del mundo o ante si cae un meteorito económico o financiero, ¿no? Entonces, ¿y eso, y esto qué tiene que ver con Malthus? Porque Malthus, al ser para Marx el peor economista que ha existido en la historia, o sea, como economista, pones a Malthus hoy día en esta situación y una gráfica típica, los recursos o los alimentos crecen aritméticamente, la población crece geométricamente. Parecía que estábamos muy lejanos de esos procesos, aun cuando éramos estudiantes, ¿no? Hace unos 25 años, ¿no? Por ahí en la licenciatura, ¿no? Decíamos, no, pues ahorita no hay problemas de abastecimiento de alimentos, ¿no? Nada más hay control de precios y controles de los flujos de estas mercancías. Hoy día ya está muy abierta la discusión en que sí tenemos un problema de crisis, con todo esto crisis ecológica por el calentamiento global, agotamiento de los recursos naturales, agotamiento de los nutrientes de la tierra, ¿no? Y hemos usado muchas hormonas, hacemos crecer a las vacas y a los pollos, ¿no? En 3 meses y demás. Entonces, ¿y qué estamos comiendo? No nos está alcanzando, no nos está alcanzando el planeta, ¿ok? Ahí es donde entra Malthus, ¿no? Entonces, muy interesante. Por eso me detuve, ¿no? Ahí en esa discusión. Y lo que mencionaba Nancy en términos de el crecimiento del oeste. El crecimiento del oeste le hizo frente, o sea, del oeste, de lo que es el occidente anglosajón americano, le hace frente a esa vieja sociedad europea, anquilosada y también amenazante bajo otras formas de producción como el socialismo, que después se convierte en realidad en siglo XX. Pero hoy día, este, así como Hobsbawm mencionó eso, yo diría, porque lo mencionaste indirectamente, Nancy, ¿por dónde sale el sol? Por Oriente, China. Ahí está, ¿no? Si hay alguien que pueda hacer frente a este capitalismo que se está transformando, es China. Y concluyo este comentario. Si hay algo que nosotros podemos ver ahora con este seminario,
Es que son procesos de transformación que en 2 o 3 décadas ya es otro tipo de sociedad, aunque en esencia es, sí, la que tenemos, pero realmente si nosotros volteamos hace 25 años, teníamos otro tipo de sociedad y estamos hablando del año 2000, ¿no? Cuando se acuerdan de que las computadoras se iban a apagar y que todos nos iba a llevar ¿no? el tren, era el año 2000 y era el pináculo de la modernidad. O sea, hoy día, 2025 decimos, ¿dónde estamos, no? Volteamos a ver a China. Y yo digo, lo que está haciendo China y lo que está haciendo Rusia, más lo que sí está también haciendo Estados Unidos, pero sobre todo China y Rusia, van a marcar tendencias para lo que sea 2050, ¿no? 2060. Ellos tienen planes, ¿ya? No como nosotros en México, de que a ver qué hacemos, un plan sexenal que ni siquiera nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ajá. Y nos lleva el tren, ¿no? El proyecto de nación, pero ellos ya están pensando en el 2050, en el 2060, ¿no? Y en el cajón, yo no dudaría, top secret, 2080, ¿no? Porque así son esa sociedad. Estados Unidos así fue, esa sociedad. Es decir, desde que nació en 1776 tenía un proyecto, ¿no? Con una élite. Cuando se da a mediados del siglo XIX y los conflictos bélicos, de 15 años después, tienen un proyecto muy claro. Claro, matan al presidente y, ¿no? En ese momento. Pero cuando ya tienen suficiente poderío, ¿sí? Y los varones del dinero vistos en, por ejemplo, en Rockefeller, un Carnegie, un JP Morgan, ya tienen muy claro que esa es la nación poderosa que vamos a tener, no por los próximos 5 o 10 años, ¿sí? Sino ellos lo han tenido en ese momento ya 130 años atrás, el Novus Ordo Seclor, ¿no? Es decir, nosotros vamos a mantener nuestro orden y vamos a generar influencia. Y ahorita vamos a disputar la hegemonía. ¿Cómo participan en la guerra? Estratégicamente. Y una de de las grandes estrategias es que la guerra no se hizo en mi patio, en Estados Unidos. Y esos son beneficios, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no son en mi patio. Y eso le da mucha ventaja. Tercera Guerra Mundial, Estados Unidos dice, no, yo alejo todo tipo de conflicto muy fuerte de mi patio, ¿no? Y aún mi patio es en México y Centroamérica, ¿no? Pues que se vaya más para allá, ¿no? Tal vez en Venezuela. O sea, lo tienen claro, que se vaya a Irak, que se vaya, bueno, ahora será Irán, ¿no? Que se vaya a algunas partes de África, Medio Oriente, ¿no? Este, ese tipo de cosas, ¿no? Estados Unidos, digamos, está muy consolidado hoy día, pero ahí viene China, ¿no? Y otra vez, ¿por dónde sale el sol? Por Oriente, ¿no? Nuevamente. No sé si vi aquí o lo leí, venía leyendo, ¿no? De regreso a casa sobre la gran revolución tecnológica de China de, este, de mediados del siglo XVIII, ¿no? Es decir, China no logró ascender, pues porque también, pues así que las guerras del opio también hicieron su trabajo, ¿no? Inglaterra hizo todo su trabajo para mantenerlo, ¿no? Pero China también es todo un caso, ¿no? Muy importante. Pero muy rico toda esta discusión, estos temas. ¿Cómo ven? Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a jalar? Porque nos... Cuando, Sí, cuando te dime. refieres a dónde vamos a jalar es qué significaría, cómo darle continuidad al seminario, ¿a eso te refieres? Ajá, ¿qué vamos a hacer con el seminario? ¿Qué vamos a trabajar? Yo, por un lado, yo creo que hemos sacado muy buenas conclusiones en términos de la vinculación sobre los, el seminario, ¿no? Bueno, hasta aquí, voy a cortar la grabación y seguimos, ¿no? Vale.